Hoy día vamos a ver entonces un control nuevo que se llama list o listbox, que se maneja como si fuera un combo box. Es decir, es un arreglo que tiene índices, que tiene elementos, que tiene la posibilidad de eliminar elementos mediante su índice, que tiene la capacidad de obtener también elementos mediante su índice, que tiene también la posibilidad de seleccionar elementos, obtener elementos seleccionados, etc. O sea, se trata como si fuera un combo box, pero hay que hacer un truquillo para poder trabajarlo como si fuera un modelo. En cambio, el combo box se trabaja con un modelo interno. Yo llego, invoco al combo box y llamo a los métodos del combo box y listo. Acá no, acá hay que crear un modelo, hay que setear el modelo, hay que trabajar un poquitito más. Vamos a crear entonces para eso un proyecto nuevo, Java Application, siguiente. Le voy a poner entonces ejemplo list, finalizar. Acuérdense siempre de crear un package. Voy a poner list. Voy a crear entonces un JFrame. Voy a poner myFrame. Finish. Ya. Y acá, en el frame, recuerden que deben arrojar un panel. Luego ese panel, estirarlo al tamaño del frame. Vamos a arrojar también un campo de texto que nos va a permitir agregar palabras. Vamos a arrojar también un botón que nos va a permitir desencadenar el evento clic del botón para poder agregar al combo box. Vamos a arrojar entonces el combo box que habíamos visto en la clase anterior. Vamos a escoger también otro botón que nos va a permitir copiar entonces al nuevo elemento que es la list, que pueden ver acá, al costado derecho de los controles de swing. Vamos a arrojar entonces la lista. Fíjense cómo la lista es como un campo de texto pero más grande, ¿verdad? Que tiene a su vez ítems, elementos. Y ahí también lo que vamos a hacer es arrojar otro botón que nos va a permitir eliminar elementos. Vamos a cambiar entonces los textos. Vamos a sacar ese campo de texto y le vamos a cambiar al tiro el nombre. Le vamos a poner a ese campo de texto txt palabra. Ok. Ese texto también lo vamos a editar, le vamos a poner agregar. Y le vamos a cambiar también el nombre del botón, le vamos a poner btn agregar. Seguimos con lo demás, ese combo box. Vamos a cambiar el nombre de la variable, le vamos a poner cbx palabras. Recuerden siempre agregarle los prefijos. Bien, y esos elementos que tiene por defecto los vamos a eliminar de las propiedades del combo box. Acuérdense que deben eliminar esos objetos que están dentro de esos elementos que están dentro del modelo. Le damos al OK y se eliminó entonces el combo box. Lo que vamos a hacer ahora también es editar ese texto y le vamos a poner copiar, selección, copiar selección, y en este caso también vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner btn copiar. Vamos a seguir entonces ahora con la lista. También le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner lst palabras. Ok. Y vamos a eliminar también los elementos de la lista, por lo tanto nos vamos a ir también a las propiedades. Y fíjense cómo las listas también tienen modelos, por lo tanto nos vamos a modelo, eliminamos todo lo que tenga la lista y lo dejamos
vacío. Ahí tenemos entonces una lista sin ningún elemento. También vamos a editar ese texto. Acá le voy a poner eliminar selección. Y también voy a cambiar el nombre de ese botón. Le voy a poner btn eliminar. Ya, cuando tengo entonces todo el tema de la maquetación de mi formulario, con los nombres de variables, etcétera, voy a programar entonces los eventos. Por lo tanto, primero vamos a programar el evento agregar. Por si acaso, yo no voy a hacer ninguna validación, porque se supone... No voy a hacer ninguna validación porque se supone que ustedes ya lo saben hacer. Ya saben hacer la validación de los campos vacíos, saben hacer el tema del control y el manejo de las excepciones, así que yo no lo voy a hacer, lo voy a enviar por este ejemplo, pero ustedes sí lo tienen que aplicar, ¿ya? Voy a recibir entonces lo que el usuario primero escribió en el campo de texto, por lo tanto es string palabra es igual a txt palabra punto get text. Ojo, no estoy validando nada. ¿Cómo lo agrego entonces ahora al combo box? cbx palabras punto, y aquí teníamos un método add item que nos permitía agregar entonces la palabra ingresada por el usuario. Si lo vemos entonces, vamos, primero siempre les recomiendo que vayan probando paso a paso, evento tras evento, botón tras botón. Nunca hagan tal de programar todo el software y al final probarlo, porque imagínate, programas todo el rato y al final te das cuenta que hay un error. ¿Cómo te das cuenta en dónde está el error? Por lo tanto, prueben paso a paso las cosas, ¿ya? Si ponemos entonces una palabra, y le ponemos agregar, entonces fíjense cómo sí se agregó al combo box. Por lo tanto, ahí ya vamos bien. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el evento action performed ahora de ese botón, y vamos a copiar lo que yo tenga seleccionado del combo box, lo vamos a copiar en la lista. Ahora, para eso tenemos que agregar a la lista el evento. Y acá sí hay un problema. Si yo copio, por ejemplo, ese, si me voy entonces al evento de ese botón, del copiar, lo primero que tengo que hacer es seleccionar lo que el usuario, o obtener lo que el usuario seleccionó en el combo box, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vamos a decirle es, en un string, palabra seleccionada es igual al cbx, ¿cierto? Palabras, punto, y como yo obtengo lo que seleccionó el usuario, get selected. ¿Cuál? Index o item. Item, porque el index me devuelve un número, un entero, ¿cierto? Que no me sigue. Por lo tanto, get selected item punto to string, ¿ya? Para hacer la conversión al tipo. Ahora se supone que esa palabra seleccionada yo la tengo que agregar a la lista. Pero, si ustedes se dan cuenta, si yo llamo a la lista con lst palabras, punto, e invoco entonces algún método add item, y no hay ningún add item. Si pongo un add normal, los add normal agregan componentes y pop-ups menu, que no es lo mismo que agregar un objeto, un elemento. Por lo tanto, no se puede agregar directamente a la lista. Hay que hacer un truquillo. Ahora, el truco que se hace es crear un modelo virtual para agregarlo desde el modelo. Y para crear un modelo, lo que deben hacer es crear una variable acá abajo, en donde están todas las variables, la declaración de las variables, y crear un default list model de la siguiente forma. Default list model, invocan entonces al default list model, y aquí entonces definen model, que es una variable que nos va a permitir después vincularlo con la lista, ¿ya? Ahora, hay que darle memoria de todas maneras a ese modelo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, si nos acá arriba, al constructor del frame, este es el constructor por si acaso, acuérdense que el frame, yo le puse myFrame, por lo tanto, el myFrame es el constructor de la misma clase, del mismo frame,
Y acá lo que hace es iniciar todos los componentes, los botones, los campos de texto, combo box, etcétera, todo lo que tengamos dentro. Así que lo que vamos a hacer acá, primero va a ser darle memoria, porque esto se va a ejecutar una sola vez, el constructor. Por lo tanto, modelo es igual a new de FabListModel, y ahí entonces lo que hice fue darle memoria al modelo. Y ahora lo que tengo que hacer es vincular la lista, el list, vincularlo con el modelo. Por lo tanto, lo que vamos a decirle es lst palabras, punto, y le vamos a setear el modelo creado recién. Set model. Y fíjense, lo que nos permite pasarle por parámetro. ¿Qué le puedo pasar por parámetro? Un modelo. ¿Y cuál sería el modelo? ¿Cuál sería? ¿Qué tendría que yo pasarle por parámetro acá? El modelo. Muy bien. Por lo tanto, si le decimos modelo, obviamente lo que estamos haciendo es seteando el modelo creado recién y vinculando ese modelo con la lista. Por lo tanto, ahora ya podemos agregar elementos a la lista, pero ahora utilizando el modelo. Ese es el truco que se hace para poder trabajar con las listas. Ahora, si vamos ahora al evento copiar, ahora sí vamos a poder agregar elementos, pero ahora, ¿a quién tengo que llamar? ¿A la lista o al modelo? Correcto, al modelo. Fíjense, modelo.add, y ya tenemos entonces un add element que nos permite agregar objetos. Justamente estábamos buscando eso, algo que nos permitiera agregar objetos. Bueno, acá se llama add element. En los combo box se llama add item, pero es exactamente lo mismo. También se trabaja con índices, etc. Ya, si seleccionamos entonces el add element y copiamos la palabra seleccionada, fíjense entonces como si yo le doy play a eso. Vamos a agregar números. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Si seleccionamos el 1 y ponemos copiar selección, fíjense entonces cómo se copia. Ahora sí a la lista. Si pongo 2, copiar selección. Se copia entonces también a la lista. Si pongo 3, copiar selección. Si pongo 4, copiar selección. Y fíjense entonces cómo la lista tiene elementos dentro de la lista. No es un campo de texto. Porque fíjense que yo puedo seleccionar elementos dentro de la lista. E incluso con el control presionado, yo podría seleccionar elementos saltados. Ahí estoy seleccionando 3 elementos. ¿Ya? Que eso se ocupa bastante en la programación, las listas. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es hacer el eliminar selección, pero por ejemplo voy a seleccionar uno y lo voy a eliminar de la lista. Para hacer eso, como ya tengo entonces el modelo cargado en memoria y vinculado directamente, vamos a ir entonces al eliminar selección. ¿Y de dónde debería eliminarlo? ¿De la lista o del modelo? Correcto, del modelo. Por lo tanto, si yo digo modelo punto y llamo a algún remove, fíjense, tengo entonces el remove. Y el remove de un índice. Por lo tanto, ¿qué parámetro tendría que yo pasarle ahí? ¿Cómo yo puedo eliminar algo que está seleccionado? Get selected ¿cuánto? Index. Porque acuérdense que es un índice. Por lo tanto, si yo llamo entonces al modelo.remove, entonces lo que voy a hacer acá, vamos a ver si es que puedo llamar a la lista lst palabras.getSelectedIndex. Y este es el índice, ¿verdad?, de lo que está seleccionado en la lista. Y lo que voy a hacer es eliminarlo entonces del modelo. Por lo tanto, si lo probamos, fíjense como si yo agrego entonces el 1, después lo copio, vamos a agregar el 2, y lo voy a copiar. Fíjense entonces como si yo selecciono el 2 y pongo eliminar, entonces se va ahora del modelo. Si pongo seleccionar e eliminar, se va del modelo. Ahora, para el ejercicio que les voy a dar ahora, fíjense, si yo llamo a la lista, si yo pongo lst palabras e invoco al get selected, yo tengo la capacidad también de invocar a un método llamado get selected indices, en plural.
Y esto me devuelve un arreglo de índices, un arreglo de enteros. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Justamente para lo que les mostré recién. En las listas yo puedo seleccionar varios elementos con el control presionado. Por lo tanto, ustedes podrían tener un índice o un arreglo de índices de todos los elementos que el usuario seleccionó. ¿Se entiende? Y con eso, obviamente, eliminarlos, cambiarlos de lugar y hacer cualquier operación que ustedes estén buscando. Bueno, pero eso no lo voy a hacer porque se supone que ustedes lo tienen que aplicar ahora al ejercicio que les voy a dar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? Qué bueno, porque es lo más fácil que hay.